Que los datos que daba Rubalcaba desde el Ministerio del Interior eran falsos y que la delincuencia sigue subiendo. ¿Dice Rubalcaba la verdad? ¿Podemos realmente fiarnos de él? Estas cuestiones son las que llevan planteándose mucho tiempo los joyeros de nuestro país. Este año hemos conocido la escalofriante cifra sobre siniestros de los últimos 4 años, en total 2.769. Por ello, el CEIM, Confederación Empresarial de Madrid, solicitó el 19 de enero de 2011 al exministro de Interior información estadística detallada acerca de la criminalidad en los comercios del sector. Mediante carta, Alfredo Pérez Rubalcaba contestó en febrero de este año sin hacer ningún tipo de alusión al respecto y tan solo se limitó, como suele hacer habitualmente, a jactarse de la positiva evolución de la criminalidad en nuestro país. Poco tiempo después, el portavoz en Asuntos de Interior del PP, Ignacio Cosidó, exigía al exministro una respuesta ante la contradicción de los indiscutibles datos del Eurobarómetro y las cifras que ofrecía Rubalcaba. ¿Quién miente? ¿Son realmente fiables los datos de un Ministerio Interior que tiene a sus espaldas asuntos sin resolver, tales como la controvertida negociación con ETA y el caso Faisán? ¿Es propio de un país desarrollado el incremento en tan solo 3 años de un 55% en el número de siniestros? Esos son los datos. ¿Serán ciertos? ¿Quién tiene razón? ¿El ministro del Interior? ¿Los comerciantes? Nos acompaña Armando Rodríguez. Él es el secretario general del gremio de joyeros, plateros y relojeros de Madrid, miembro también de estas asociaciones de empresarios. Don Armando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a ver, ¿dónde está la mentira? ¿En qué miente Rubalcaba cuando habla de índices de delincuencia? Bueno, yo creo que miente desde el principio, desde que el Ministerio del Interior facilita el anuario y el balance que todos los años pues emite para reflejar la criminalidad. Y en este sentido no es una cuestión de lo que podamos decir a nivel de comercio, a nivel sectorial, sino que el tema es mucho más contundente. El secretario ejecutivo de Eurostat, que se dedica a ver la estadística criminal europea para el balance europeo de criminalidad, que es profesor de criminología, emitió un informe que se titula El misterioso caso de la desaparición de las estadísticas policiales en España. Ya refleja claramente cuál es la situación. Las conclusiones básicas de ese informe dicen 3 cosas: que las estadísticas españolas no son fiables, no son propias de un país desarrollado y ni siquiera se ponen de acuerdo en el único dato objetivo que se tiene, que es el de los homicidios. No coinciden los muertos. Los datos que ustedes tienen, tanto desde el gremio como desde CEIM, las asociaciones de empresarios, es que la criminalidad ha ido aumentando progresivamente en los últimos años. Nosotros lo podemos decir y acreditar y documentar en el sector joyero, que ha tenido lamentablemente que preocuparse de estas cosas y sabemos muy bien la realidad. En esa es indiscutible lo que estamos diciendo. Y efectivamente, desde el año 2007 al año 2010, la estadística criminal en el sector joyero en España ha aumentado un 55% y un 75% en la Comunidad de Madrid. Eso no lo puede desmentir el Ministerio del Interior. En el resto de los sectores no se sabe, porque no han tenido la necesidad o la posibilidad de encontrar esa información. El día que la encuentren, creo que todos nos sorprenderemos. Mientras tanto, la estadística oficial va a ser prevalente y nos van a decir una cosa que realmente, probablemente, no se corresponda con la verdad. O sea que, lamentablemente, ustedes, los joyeros, son el índice sobre el que se puede analizar claramente la delincuencia, porque van a por ustedes, los delincuentes. Tampoco quiero decir eso. No me atrevo a decir que seamos la referencia criminal del resto del mundo. Pero lo que es indudable es que es muy extraño que al ministro le baje la delincuencia y en el gremio de joyeros crezca un 75%. Yo creo que el resto de los sectores, el resto de los ciudadanos sufrirán esa criminalidad en un porcentaje determinado, pero mucho nos extraña que ese porcentaje vaya decreciendo año tras año. ¿Pero los joyeros se sienten desvalidos? Bueno, los joyeros se sienten no solo desvalidos, sino humillados porque se les está privando de la posibilidad de trabajar en unas condiciones mínimas y constitucionalmente garantizadas. Es decir, el servicio público que supone la seguridad no se cumple en el sector joyero al menos, y no se puede trabajar bajo la presión permanente y bajo la espada de Damocles de estar sufriendo, pues como sufrimos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, 180 delitos contra el sector todos los años.
y a nivel nacional pues estamos en el entorno de los 800 joyerías que son de alguna manera violentadas a lo largo de estos últimos años. Ustedes sí habían mantenido reuniones con Rubalcaba cuando era ministro del Interior. ¿Qué tipo de reivindicaciones le hacían o qué le pedían al ministerio? Bueno, nosotros siempre, sobre todo a través de lógicamente, las delegaciones del Gobierno a nivel nacional y, por supuesto, de la delegación del Gobierno en Madrid, hemos dicho que no tenemos ninguna, digamos, medida especialmente que queramos que se ponga en marcha para corregir el problema. Lo que queremos es corregirlo. Ante la falta de sugerencias por parte de los responsables políticos, sí hemos aportado nuestro punto de vista y nuestras soluciones. ¿Cuáles son? Lógicamente, uno de los peores males, lo hemos reiterado en innumerables ocasiones, es el tema de la reincidencia delictiva. No se puede permitir que 30 personas acumulen 3.000 detenciones policiales, como ocurre en la actualidad. Podemos aportar nombres y apellidos de esos procedimientos judiciales. Yo creo que esto es una locura. ¿Y eso qué requiere? Lógicamente, pues modificar, revisar lo que son las medidas cautelares sobre la libertad condicional que sistemáticamente dan los jueces a un ladrón, a un delincuente patrimonial. Así gráficamente podríamos entender que un chorizo, un delincuente que les atraca a ustedes, entra en comisaría y sale por la puerta de atrás porque el juez lo deja libre, o no somos tan exagerados como para decir eso. No, en un 90% de las situaciones, cuando no existen evidentemente daños para las personas, estamos hablando de que el destino inmediato de cualquier delincuente que robe en cualquier establecimiento sin daños personales es quedar en libertad condicional para seguir enriqueciendo su glorioso currículum. ¿Qué os parece el asunto? Delincuencia, índices de delincuencia, situación de los joyeros. En el tema de estadísticas, yo sí quisiera preguntarle, ¿los datos que da el Ministerio los basa en las actuaciones de la policía cuando ustedes hacen una o son datos que ustedes le trasladan o le trasladan datos para completar su estadística? Porque si ustedes le trasladan datos cada cierto tiempo, que supongo que lo harán, no se entiende el desfase. Entonces, o les ignoran o están tomando una serie de medidas estadísticas, meramente estadísticas. Nicolás, o claramente maquillan para vender una gestión. Sí, pero quiero saber que si tienen un aporte real en el que ustedes intervengan, ¿no? Para poder hacer sus estadísticas de tal manera. Yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y el que no quiere darse cuenta de la realidad en la que vive difícilmente puede corregirla en esto y en tantas otras cosas. Sinceramente, me extraña mucho que no conozcan la realidad o que la quieran ignorar, teniendo en cuenta otro dato que me parece muy relevante. Siempre las estadísticas que ofrece el Ministerio del Interior, su balance anual, excluyen, como también denuncian los informes criminológicos, aquellas comunidades que no son territorio MIR. Por lo tanto, cuando nos dan estadísticas de un trozo de España, a excepción de Cataluña, País Vasco y Navarra. Por lo tanto, nunca se sabe la realidad nacional. A Eurostat no le llegan los datos de esas tres comunidades autónomas. Por lo tanto, ¿cómo podemos hablar de criminalidad española? Esto me suscita dos reflexiones, ¿no? Una primera, y es que la que se manejaba en las facultades de periodismo hace muchos años, que se decía que no permitas que la realidad te estropee un buen reportaje, ¿no? Entonces a Rubalcaba se ha debido de tomar alguna lección de periodismo rápido, ¿no? o virtual, y bueno, pues no ha permitido que la realidad que nos está explicando nuestro invitado, bueno, pues le estropee la foto que él quiere trasladar a la sociedad, y que es un buen gesto que ha conseguido disminuir la criminalidad, además precisamente en ese ámbito en el que más se nota, tanto para los comerciantes como para el ciudadano en general, ¿no? Y luego, por otro lado, me da la sensación de que empezamos a ser como Grecia, la fiabilidad de los datos que mandamos a Europa en el terreno, en este caso concreto, de la seguridad, ¿no? Grecia, la fiabilidad de sus datos económicos dejaba muchísimo que desear, y a las pruebas me remito. Pues en el caso de la seguridad, como bien ha expresado, también nos empezamos a parecer a Grecia, ¿no? Sí, no, desde luego, además del 75% que ha aumentado, que nos comentaba nuestro invitado, es increíble la cantidad de gente que está robando hoy en día para comer. O sea, que yo no me puedo creer que una crisis económica con la que estamos, con la cantidad de parados que hay, o sea, no puede ser que el índice de criminalidad baje. O sea, al contrario, lo único que hace es subir. O sea, hay gente que está robando para comer, hay gente que está robando para alimentar a sus hijos, hay gente que está robando, por supuesto, en los gremios de las joyerías. Don Armando, ¿ustedes han percatado ese detalle? ¿La crisis económica puede haber incitado a nuevos delincuentes por necesidad? Yo
pienso que la crisis económica, indudablemente, y conozco, como presidente de la Comisión de Seguridad de la patronal madrileña, conozco muy bien que hay sectores donde esa situación se percibe claramente, como es el ámbito de la alimentación. En los supermercados cada vez hay más hurto de comida, ¿no? Sin embargo, no es cierto que eso influya en un sector como el nuestro, donde normalmente los que actúan son grupos delictivos que, al amparo de una legislación que les favorece y que el gobierno español no ha querido modificar en ningún momento, están aprovechándose y están sacando los mejores beneficios. Bueno, hay muchas cosas aquí, ¿no? Primero, no creo que Rubalcaba, en fin, que es muy malo y estas cosas y muy listo según su vídeo, se dedique a modificar estadísticas porque lo tenían fácil los policías que le suministran esto en el momento en que vieran una rueda de prensa, naturalmente, porque hay sindicatos, afortunadamente saldrían ahí bramando y decir, es mentira lo que dice el ministro. Por tanto, complicado lo de acusar a Rubalcaba de manejar con las cifras y manipular allí con el lápiz rojo y tal. Yo a ustedes les Ricardo, conozco... Pero no coinciden las cifras. Nada, está claro. El Ministerio da unas y los comerciantes sí, la Fiscalía se moja y ha dicho que efectivamente la delincuencia va mejor. Pero bueno, la Fiscalía a lo mejor también está Rubalcaba ahí, no lo sé. Entonces, y también es verdad que las estadísticas internacionales, usted que las cita, hace muy poco, la semana pasada creo recordar que yo lo escuché en una radio, en la cual se decía que estábamos bastante por debajo, como media, de la media europea. O sea, la media europea tiene un índice de criminalidad muy elevado y, sin embargo, España satisfactoriamente eso. Me apunto a lo que tú dices, el argumento. O sea, lo que me asombra es que realmente con una crisis y con esos 5 millones de parados que siempre mencionamos y que son verdad, resulta que está pasando desapercibido, digamos, la criminalidad, o sea que no es muchísimo mayor que la que había. Y finalmente... Un 55% es bastante. No, perdón, esto es un dato que ha dado este señor. O sea, claro. Yo me fío de sus estadísticas como me fío de las de Rubalcaba, que es decir, ni más ni menos, ni menos ni más. Igual estamos, bien. Yo a este señor y a su gremio le llevo escuchando, digamos, estas reclamaciones por lo menos desde el inicio de la transición, permítame. Es más, creo recordar que en una audiencia que tenía yo, otro tema, con el ex-alcalde de Madrid, señor Álvarez del Manzano, ustedes estaban casi en la antesala porque le venían a plantear lo mismo. O sea, el gremio de joyeros tiene la desgracia de que nunca les han resuelto sus problemas. Y quiero recordar, gobiernos municipales, autonómicos del PP, gobiernos de la nación de don José María Aznar. Nunca le resuelve su problema, porque usted es ya recurrente. Cuénteme, por favor, qué pasa, por qué esa línea de continuidad y de desgracia de su gremio, porque es que realmente, yo creo que ya lo ha apuntado, pero lo dejo a usted decirlo, porque creo que va en la línea del problema judicial, ¿no? Sí, pues yo le contesto. Yo he venido a facilitar y a denunciar, como llevo tanto tiempo haciendo, una realidad objetiva. No vengo a hacer política ni vengo a juzgar a nadie. Claro. Vengo a denunciar y a defender a un colectivo que lo merece y que tiene necesidad urgente de ello, de lo que nadie se ha percibido hasta ahora. En segundo lugar, yo acabo de vengo en este momento de una presentación de un informe sobre seguridad donde los sindicatos policiales, cuando quiera tomarles el pulso, le dirán y compartirán la falsedad de las estadísticas que el Ministerio ofrece. Pero no es por una cuestión de esto, es un estudio académico, objetivo, el que se ha hecho desde la Secretaría Ejecutiva del Eurostat. Y por otra parte, quiero decir, el problema es endémico, el problema lleva mucho tiempo, pero el problema ha crecido exponencialmente en los últimos años. Y además, las estadísticas, no le quepa ninguna duda y no puede dudar de ellas en absoluto, porque tantas veces como hemos querido contrastarlas con el ministro, nunca ha habido una respuesta para querer entender la realidad. Ahí están los datos, don Armando. Simplemente para finalizar, recordar que los joyeros son familias, son pequeños empresarios, no son magnates de las joyas y del oro, ni son Fort Knox, ni grandes bancos. Son pequeñas familias que sacan adelante su trabajo con mucho esfuerzo y que parece mentira que los ladrones y los atracadores vean en ellos el lugar idóneo, ¿no?, en el que atracar y hacer daño para obtener dinero, ¿no? Lamentablemente es así. Don Armando Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado, secretario general del gremio de joyeros, plateros y relojeros de Madrid. Gracias. Muchas gracias.